La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Iglesia, es un placer poder estar con ustedes nuevamente en esta noche de martes, donde podemos reunirnos
a estudiar la palabra del Señor, a recibir un poco de ese nutriente espiritual que es su palabra, ¿no? Y sabemos que donde quiera que usted esté, ahí está la presencia del Señor. Así que un saludo muy especial para todas las personas que nos ven. Si hacen parte de nuestra congregación, pues un saludo muy especial, un abrazo. Y si de pronto no hacen parte de nuestra congregación, pero se reúnen alrededor de este video para conectarse un poco con Dios, pues también un saludo muy especial y un abrazo de bendición. Y vamos a empezar esta noche no sin antes recordarles que estamos en un tiempo de ayuno, dándole gracias a Dios por este lugar en el cual nos encontramos en este momento, y que Él nos ha regalado para que nos podamos reunir como su iglesia, ¿no? A adorar su nombre y a exaltarlo. Y también para que podamos levantar nuestras voces en alabanza también, para que Él sea glorificado en todo momento. Así que en este tiempo de ayuno le damos gracias al Señor y le damos gracias también por lo que Él va a seguir haciendo. Sabemos que aún nos falta algún dinero para completar de pagar este lugar, pero sabemos que Él es el Rey, ¿no? Y Él tiene todo el poder, el oro y la plata. Entonces estamos confiados en el Señor y le damos gracias por todo lo que Él va a estar haciendo en este tiempo. Entonces, sin más, entremos a la palabra del Señor. Estaban a mitad de la fiesta y se les fue la luz. Y esto nos ayuda a introducirnos en esta historia en la que sucedió algo muy parecido. Y vamos a entrar en esta historia que está en San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Entonces vaya ahí buscando en su Biblia, si la tiene en físico, si la tiene en digital, vaya buscando ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 2. San Juan capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y qué historia tan apasionante, y qué historia tan bonita para poder aprender algo en esta noche de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Dios nos quiere dar en esta noche. Y es una historia que está llena de simbolismos. Y para poder entender por qué hay tantos símbolos, necesitamos entender un poco del contexto. El contexto del Evangelio de Juan es que es uno de los últimos evangelios, o es el último evangelio que se escribe, y que los otros que nosotros tenemos, que son Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios que se escriben prácticamente en la misma época, en el mismo transcurso del tiempo, más o menos en una diferencia entre 30 y 40 años, que históricamente pues es un periodo corto, ¿no? Y entre ellos como que cogen cosas de los otros evangelios, sobre todo del de Marcos, que es el primero en escribirse, y redactan estos evangelios, ¿no? Tenemos el de Lucas, ¿no? Que es una visión de un médico que es muy estricto al escribir la historia, que investiga muy profundamente, que recopila todos estos testimonios, y dice al principio de Lucas que es para dar una historia veraz, ¿no? Que es para dar una historia tal y como sucedió. Pero el Evangelio de Juan está separado de estos evangelios que teológicamente llamamos sinópticos, que son muy parecidos, ¿verdad? Porque el Evangelio de Juan tiene una propuesta diferente para
también llegar a un público que es bien diferente, ¿no? Que en este caso son el público griego. Los destinatarios de este Evangelio de Juan son mayoritariamente los griegos y los extranjeros. Entonces, la forma como se escribe, aún el idioma como se escribe o con el que se escribe el Evangelio de Juan, pues es de los griegos, y no cualquier griego, sino del griego del que habla la gente, lo que nosotros podríamos llamar el coloquial, que se habla por ahí en los barrios, ¿no? Y este es el enfoque que Juan le quiere dar a este evangelio, y lo llena de muchos símbolos. Y hay algo muy especial del evangelio de Juan, y es que lo separa en varias partes utilizando algo muy especial, que es el número 7. Él utiliza el número 7 para darnos varias cosas, ¿no? En otra oportunidad les compartía acerca de los 7 yo soy, ¿no? Las 7 veces que el Señor Jesús dice yo soy, y los principios que podemos encontrar ahí. Y en los milagros, Juan los divide en 7 también, para poder darnos algo específico que Él nos quiere mostrar. Entonces divide los temas en 7 milagros que el Señor Jesús hace. ¿Y por qué lo hace? Pues Él nos quiere mostrar algo muy importante, y es la finalidad de estos milagros y de los milagros en general. Dice que la finalidad es dar gloria a Dios primeramente, pero demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero algo también muy importante, y es que, bueno, en los versículos después de cada milagro podemos ver que dice que y entonces sus discípulos creían en Él, y entonces la gente creía en Él. Y ese es el propósito, de demostrar que podemos creer en el Señor Jesús a través de cada milagro, porque cada milagro muestra el poder de Dios y la deidad de Dios, que realmente Él es el Mesías y que realmente Él es el Hijo de Dios. Entonces encontramos ese propósito en cada milagro. Y este es el primer milagro de un estudio de 7 milagros, el que vamos a estudiar en esta noche. Entonces el primer milagro lo hace en unas bodas en Caná, ¿no? Y parece algo como fortuito, parece algo como coincidencial, pero no es así, porque el Señor tiene todo bajo control. Entonces vamos a ver 3 puntos acerca de esta boda, ¿no? Y de lo que sucede ahí. Y el primer punto que podemos encontrar ahí es la boda. Entonces el primer punto se titula La boda. Y ahí encontramos también varias cosas muy particulares, ¿no? Pues primeramente que está la mamá de Jesús. Segundo, que lo invitan a Él, y no solo a Él, sino a sus discípulos también. Es algo muy, muy particular esto, porque parece que invitan al Señor Jesús no siendo parte ni de los amigos de pronto del novio, ni de la familia ya propiamente. Parece que es como que el Señor Jesús era famoso y lo invitaron a la boda, ¿no? Pero dice la palabra que pues están ahí en medio de esa boda. Y yo les decía al principio, ¿no? En la introducción, estaban en medio de la fiesta y se les fue la luz. Y algo muy parecido fue lo que sucedió aquí, de la misma relevancia, y fue que se les acabó el vino. Y el vino es fundamental en esta cultura y en esta época, porque podemos ver que el vino, o alrededor del vino, pues estaba todo, ¿no? Estaba, pues obviamente ellos no tenían tanta agua en esa época, tenían que hacer pozos. Ustedes recuerdan que hacían pozos y de ahí sacaban el agua, o sea que no es como en nuestros tiempos que abrimos la llave del grifo y sale todo el agua que necesitemos, ¿no? En esa época requería un esfuerzo, requería ir unas distancias para sacar el agua y llevarla hasta el lugar donde se necesitaba. Entonces, prácticamente ellos no tenían el agua potable que nosotros tenemos, y utilizaban pues el jugo de la uva, que es el vino, en sus 2 presentaciones, que es el nuevo, el que no está fermentado, y obviamente el que está fermentado. Pero que se acabe el vino en medio de una fiesta es una cosa terrible. Y es como en el ejemplo, es como si se fuera la luz en medio de una fiesta. Porque si no hay vino, pues prácticamente como que no hay nada. Hay una referencia en el Talmud que dice que sin vino no hay alegría. Y eso nos habla de la importancia que tiene el vino en medio de esta cultura. Y hay algo que nosotros también necesitamos entender del contexto. Y es que en esta época las fiestas, sobre todo las bodas, duraban mucho tiempo, eran celebraciones extremadamente largas para nosotros, ¿no?
y duraban 7 días. Si la mujer era virgen, la boda duraba 7 días. Si se trataba de una viuda o de otro tipo de persona, pues entonces duraba 3 días. Pero esta es una boda que seguramente iba a durar 7 días. Y parece que están comenzando apenas y se les acaba el vino. Y esto es absolutamente terrible. Y vemos que los servidores, de pronto nos metemos ahí en el texto y sabemos que están mirando cómo resolver las cosas, que están desesperados. Y María, que seguramente estaba ahí ayudando, porque si estudiamos un poco la cultura también, nos vamos a dar cuenta que las mujeres eran las que estaban ahí como arreglando todo, sirviendo todo y etcétera, ¿no? Haciéndose cargo como de toda la logística, podríamos decir ahora. Y María está ahí y se da cuenta pues, que ya no hay vino, porque es algo muy relevante. Y es ahí donde ella les presenta o les introduce al Señor Jesús este problema, ¿no? De que se ha acabado el vino. Y para poder entender y dar otro ejemplo también acerca de esto, y de pronto le ha pasado a usted en su casa por alguna u otra razón, y es que en nuestro templo pues tuvimos una falta por 2 días de agua, ¿no? Y uno no sabe lo que tiene hasta que se lo corta, ¿no? Pues no nos lo cortaron, sino que simplemente pues paró el servicio por alguna u otra razón, no sabemos todavía, pero el hecho es que no tuvimos agua por 2 días. Y en esos 2 días uno se da cuenta lo mucho que le hace falta pues ese recurso vital que es el agua, ¿no? Prácticamente uno queda como cojo en muchas cosas que necesita hacer, no puede de pronto hacer el aseo, de pronto no puede hacer cosas de alimentos, de pronto no puede tomarla, literalmente no puede tomar ese agua porque no hay. Entonces, si a usted le ha pasado en su casa, de pronto le han cortado por alguna razón el servicio del agua o por algún mantenimiento o algo en el sector le han cortado el agua, pues se ha dado cuenta de lo fundamental que es el agua, ¿no? Y que uno no se da cuenta que le hace tanta falta hasta que no lo tiene. Y lo mismo de pronto la misma sensación le causó a esta gente al no tener el vino. Entonces ahí nos podemos también de pronto meter un poco más dentro de esta historia. Entonces no hay vino en esta boda. Ese es el problema que se necesita resolver. Y es ahí donde aparece la fe de María, ¿no? En el versículo 5 nos dice que su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. El pasaje y los primeros capítulos, aquí vamos solo en el capítulo 2, pero nos muestra que el Señor Jesús no ha principiado su ministerio en forma, ¿no? Por eso es que cuando ella le dice al Señor Jesús que no hay vino, Él le dice, bueno, ¿y yo qué tengo que ver? O yo qué culpa tengo, en otras palabras, ¿no? Pero miren la fe de María. Recuerden todo lo que ha vivido María, el milagro, ¿no? El ángel, los sueños, la salvación milagrosa que hizo el Señor, nuestro Dios, con ese pequeño que venía en camino, ¿no? Cómo después los saca y los lleva a Egipto. Todo lo que María ha venido viendo del Señor Jesús. Ella está absolutamente convencida de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. O sea que su fe en el Señor Jesús está plena. Y ella lleva este problema. Yo creo que ella ni sabía qué iba a suceder. No sabía cómo el Señor Jesús iba a resolver este problema, pero sabía que el Señor Jesús podía resolver el problema de alguna manera. Algo había visto María en el crecimiento de este niño Jesús hasta esta época donde seguramente ya tiene 30 años. Y ella tiene su fe puesta en el Señor Jesús. El propósito de los milagros es que la gente crea. María ya creía en Jesús por el milagro en su propia vida, de lo que estamos hablando, ¿no? Y al confiar en Jesús hizo que otros creyeran en Él, que otros confiaran en el Señor Jesús. Y eso trajo bendición a gente que aún ni siquiera se dio cuenta del milagro. Lo dice más adelante, ¿no? Que le llevan este vino al maestresala, y el maestresala dice ahí que no sabía de dónde venía, pero los sirvientes sí sabían de dónde venía porque había sido un milagro, ¿no? Él no supo, de pronto la gente tampoco supo de dónde vino este milagro o de dónde vino este vino. Simplemente pensaron que lo habían conseguido de alguna manera o de pronto ni se dieron cuenta que faltaba. Simplemente tomaron este vino, pero se dieron cuenta de la diferencia entre un vino y este nuevo vino, ¿no?
Pero esto trajo bendición, esta obediencia y esta fe que tuvo María, primero hizo que otros confiaran en Él, ¿no? Es difícil, o sea, porque si no hay vino y llega el Señor Jesús a decir, bueno, echen agua en estas tinajas. Sí, pues echamos agua aquí, pero ¿y qué? ¿Y el vino? ¿Qué pasa con el vino? Pero esta gente hizo primero lo que María les dijo, que fue que lo obedecieran. Y al obedecer al Señor Jesús, pues eso trajo bendición y le resolvió el problema. Yo me imagino el descanso tan tremendo que tuvo esta gente cuando sacaron de pronto otra vez la supuesta agua, y ya no era agua, sino que era vino. Ustedes se imaginan el descanso, ¿no? Dicen las medidas que eran más o menos 75 litros de agua que cabían en esas tinajas, y eso ahora ya no era agua, sino vino. Entonces ya resolvieron el problema y ya podían continuar con la fiesta. Y algo particular de esta historia en esta primera parte, que es la boda, es el agua. Esta agua es importante, ¿no? Porque ahí que dice qué era el agua, para qué era el agua. ¿Recuerdan? Esta agua dice ahí que era necesaria para la purificación. Juan utiliza este símbolo para hablarnos de una transformación. Recuerden que en la introducción hablamos del lenguaje que él utiliza y recordamos también los destinatarios a los que va dirigido pues este evangelio, ¿no? Y entonces ellos están leyendo esto, pero en su mente también están entendiendo cuál es el simbolismo del cual está hablando Juan. Y este símbolo del agua, Juan lo utiliza para hablarnos de una transformación espiritual. Nos habla de que este agua es necesaria para la purificación y nos habla de que algo nuevo está ocurriendo, ¿no? Nos habla de todo el proceso que va a tener que vivir el Señor Jesús y de todo lo que nuestro Dios está haciendo a través de la vida de nuestro Señor Jesús en este contexto. ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces algo nuevo está ocurriendo, algo que traerá alegría, algo que traerá bendición y no algo solo momentáneo, sino algo eterno. Ahora nosotros, con ya la historia desarrollada y con el final completo de esta historia, pues entendemos que al principio los judíos tenían que hacer muchos rituales para purificarse, tenían que hacer muchos sacrificios para purificar sus pecados, ¿no? Y para mantener su vida espiritual cohesionada con lo que ellos estaban viviendo en su diario vivir, valga la redundancia. Pero llega algo nuevo, que es el Señor Jesús, ¿no? El sacrificio perfecto. Ese símil entre el agua y el vino nos está hablando de esa diferencia entre lo que los judíos hacían para purificarse y que eran muy estrictos en ellos, y lo que el Señor Jesús está haciendo ahora, que es un sacrificio que nos va a purificar ya completamente, que no vamos a tener que seguir haciendo ritos para purificarnos, sino que va a ser, como dice en Hebreos, una vez y para siempre. Vamos a quedar limpios para siempre. Entonces aquí en este símil, en estas dos partículas, podríamos decir, entre el agua y el vino, podemos ver el agua como algo de estructura, de rito, de religiosidad, ¿no? Y ese contraste con el vino, que es el nuevo pacto, es la relación personal y es la alegría, ¿no? Pero estas dos cosas no quedan separadas, quedan unidas en este milagro. Así como lo podemos ver en el milagro de las bodas de Caná, también en la vida del Señor se ejerce este milagro, se gesta este milagro, que es que se unen estas dos cosas, no quedan separadas. No es que ahorita, como dice el Señor Jesús, no es que ahora su milagro, por así decirlo, en el contexto en el que estamos viendo, invalida la ley. No, ahora el Señor Jesús cumple la ley y hace que todo sea perfecto. Entonces, qué bonito que podemos ver eso en el milagro del agua convertida en vino. Y hablando del vino, eso nos lleva a la segunda parte, o el segundo punto, que es justamente el vino. Y el vino tiene mucha simbología, que vamos a poder ver algunos en este momento, y vamos a ver con qué se puede relacionar, ¿no? Entonces el vino se puede relacionar con la alegría, ¿no? El vino como que nos pone, sobre todo el fermentado, como que nos pone más eufóricos, más dinámicos, más alegres, ¿no? Para resumir, más alegres. Nos habla de una relación con la vida social, ¿no? ¿Dónde tomamos vino? Por lo general no tomamos vino por allá solos, tiene que ser alguien que ya sea adicto al licor, ¿no? O una persona, como llamamos, borracha.
pero por lo general utilizamos el vino para estar en un ambiente social, ¿no? También hay bebedores sociales que dudo mucho que solo sean bebedores sociales y que sea más una excusa, pero lo relacionamos también el vino con ese compartir, ¿no? Con ese de pronto estar en una fiesta y compartir el vino, ¿no? En sociedad. Y aún también lo podemos relacionar con la salud. La salud. ¿Por qué lo podemos relacionar con salud? Porque más adelante el apóstol Pablo, hablando y enviándole una carta a su discípulo Timoteo, pues le dice que le lleve algunas cosas, ¿no? Y le resalta también que Timoteo de pronto tiene unos problemas estomacales y le dice que tome vino para poder de pronto traer beneficio a su salud, ¿no? Para que pueda restablecer ese problema estomacal que él tiene. Entonces, tomando ese ejemplo, podemos ver que podemos relacionar el vino también con un aspecto de salud. El vino para nosotros también representa la sangre de Cristo y yo creo que ese es el símil y la comparación o la relación máxima que podemos hacer con el vino. La sangre de Cristo. Nosotros como iglesia, cada vez que hay un primer domingo en cada mes, podemos hacer y recordar esa Santa Cena, ¿no? Lo que llamamos la Santa Cena. ¿Y qué elementos utilizamos? Por lo general utilizamos vino y el pan. El vino para simbolizar la sangre de Cristo y el pan para simbolizar el cuerpo de Cristo. Entonces esa es la relación más especial que podemos hacer. El vino lo relacionamos con la sangre de Cristo. Y dice el Maestresala que este vino no era cualquier vino, ni siquiera era un vino bueno. Este vino era de una calidad superior. Y hablando del sacrificio del Señor Jesús y de su sangre derramada, nosotros también podemos decir que este sacrificio y que esta sangre eran de una calidad superior, porque era la sangre del Hijo de Dios. Era el sacrificio perfecto. Nuestro Dios nos ha intentado salvar durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero reservó el mejor plan para el final. No entendemos por qué, no sabemos por qué, pero sí el Señor Jesús cumplió este plan final para nosotros y es perfecto. Lo hemos estado diciendo a través de toda la enseñanza. Este es un sacrificio que es perfecto. Esta es una purificación que es perfecta. Nuestro Dios nos ha dado un plan que es perfecto. No solamente es un plan bueno, es un plan excelente, el mejor plan que pueda haber. Y ya después de esto, también lo dice Hebreos, no hay nada más que hacer. O sea, después de este sacrificio, no hay otro sacrificio que pueda suplir el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Este plan es de calidad superior. Y el vino, ya para finalizar este tercer punto, también nos habla de un símbolo de bendición. En el Antiguo Testamento podemos ver que si revisamos cada una de las bendiciones que se dan, de pronto la de Jacob y muchas otras bendiciones que podemos ver que los padres dan a sus hijos, podemos encontrar casi siempre una referencia al vino como una bendición en la vida de los descendientes de quien está recibiendo esta bendición. Entonces ahí podemos inferir que el vino es un símbolo de bendición. Y si lo trasladamos al ejemplo que acabamos de ver de que el vino es la sangre de Cristo, ¿cuánto más, no? Para nosotros simboliza la bendición de Dios. Cuando nos acercamos al Señor Jesús, cuando recibimos su sacrificio y somos perdonados, el vino en nuestras vidas, que de pronto lo utilizamos también como la cobertura de la sangre de Cristo en nuestras vidas, viene a ser bendición. ¿Y cómo funciona esa bendición? Pues como ha funcionado a través de toda la Escritura, ¿no? Y la palabra del Señor, que es la permanente presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Es el respaldo de Dios en nuestras vidas, en todas las cosas que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros estudios, en cada proyecto que podemos hacer. Está ahí la bendición de nuestro Dios. Aún en cosas inmateriales, ¿no? Dándonos de pronto sabiduría, dándonos el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces está la bendición de Dios en nuestras vidas. Y también el vino simboliza a ese Mesías, a ese que supera todos los ritos judíos. Los judíos estaban muy apegados a los ritos, ¿no? Y a toda la tradición.
El Señor Jesús tuvo que luchar muchas veces. En Lucas también nos habla de una palabra que les dice, hablándoles también del vino, dice que no se echa vino nuevo en odre viejo porque se rompe, ¿no? Se echa vino nuevo en odre nuevo para que así pueda perdurar. Y el Señor Jesús ahí les está atacando directamente a todos estos ritos y toda esta religiosidad sin sentido. Porque es que hay ritos que sí cumplen una función espiritual y aún una función social, podríamos decir. Pero los judíos se metieron tanto en el tema de los ritos que le quitaron el sentido. Aún muchas veces el Señor Jesús luchó con los grandes líderes de la época porque hacía cosas en el día de reposo. Por ejemplo, sanó a un paralítico en el día de reposo y lo querían matar porque había hecho algo en el día de reposo. Y entonces ahí en esos ejemplos podemos ver que los ritos habían superado la parte espiritual y habían perdido aún de vista al mismo Dios, porque al final entendemos que mataron al Mesías, no lo entendieron. Y aún peor que eso, la Biblia nos dice que ellos sabían que Él era el Mesías y aún así lo mataron. Por eso podemos entender que este nuevo Mesías supera todos los ritos judíos. Y ahí está también nuestra bendición, porque nosotros podemos entrar a través de eso en este nuevo pacto. Como gentiles podemos entrar en el nuevo pacto. Y el tercer punto es un poco raro y dice el 6. El tercer punto es el 6. No que el tercer punto sea el 6, sino que el tercer punto se titula el 6. ¿Y por qué el 6? El número 6, así como el número 7, lo podemos ver en la simbología repetidamente para estructurar un poco lo que el apóstol Juan nos quiere decir, pues el número 6 también lo podemos encontrar como un símbolo en la cultura judía, que se relaciona con el hombre. O sea, el 6 se utiliza en muchas referencias de la Biblia para hablar del hombre. Aún en el Apocalipsis, ¿no? Podemos recordar que el número de la bestia es 666 en algunas traducciones, y en otras traducciones pues se traduce de otra manera, pero está el número 6, ¿no? ¿Por qué? Dice en Apocalipsis que el número de hombre, y es el mismo escritor, ¿no? Entonces podemos ver que el número 6 lo podemos relacionar con el hombre. Entonces aquí podemos ver que se relaciona con el esfuerzo humano por purificarse. Podemos ver que se recogieron, o que habían en ese lugar, 6 tinajas llenas de agua, ¿no? Que se utilizaban para purificar. ¿Y el Señor Jesús qué hace? Pues llena esas 6 tinajas de algo nuevo, de vino, de algo que no tenía que estar ahí, ¿verdad? Hace un milagro y nos muestra que nuestros esfuerzos por purificarnos pues se hacen vanos, y que Él trae esa sangre, ¿no? Su propia sangre, para purificarnos a nosotros. Vemos cómo Dios llena esas 6 tinajas con un vino milagroso y diferente representado, ¿no? Ahí en esas 6 tinajas. Entonces, algo diferente hizo el Señor Jesús, nos sorprendió a todos por todo lo que Él hizo. De pronto los judíos esperaban que el Señor Jesús se comportara de una manera. De pronto nosotros muchas veces también esperamos que Dios se comporte de una manera. Muchas veces hasta lo humanizamos y queremos compararlo con nosotros. Y volvemos al número 6, ¿no? Dios no es un hombre, Dios no es un 6, Dios es un 7. Entonces, el nuevo pacto habla de este número 6, ¿no? El nuevo pacto, y cómo a pesar de nuestros esfuerzos, solo Dios puede transformarnos y darnos purificación, y no solamente eso, sino salvación. Eso quiere decir que no solamente estamos puros durante nuestra vida aquí en la tierra, sino que tenemos un destino eterno. Somos salvos para una salvación eterna. Eso quiere decir que tenemos acceso a nuestro Dios. Y eso trae un montón de implicaciones en nuestra vida, y es, por ejemplo, que somos hechos hijos de Dios. O sea que ya nuestro Dios no es solamente esa deidad y esa entidad que está por allá, que es creadora, poderosísima, lo entendemos, o sea, muchas cosas grandísimas, sino que ahora nosotros somos parte de su espíritu aún, ¿no? De su naturaleza. Somos parte de la familia de Dios. Somos hermanos con Jesús, somos coherederos con Jesús, pero somos hijos de Dios. O sea que podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios y hablarle como a nuestro Padre, ¿no? En otros apartes, pues le podemos hablar como nuestro Señor Jesús le hablaba, y le podemos decir Abba, Padre, que es lo más cercano que podemos estar
de nuestro Señor, de nuestro Padre, ahora, ¿no? Nuestro Padre. Podemos decirle Abba. Y eso podemos verlo en la relación también del vino, ¿no? El vino nos habla de esa relación personal que podemos tener con nuestro Señor Jesús, pero también con nuestro Padre. Podemos tener una relación íntima con nuestro Dios. Y también el 6 nos habla de la llenura. Dice que las llenaron estas tinajas hasta el tope, hasta donde ya no les cabía más. Yo creo que de la desesperación que tenían, de pronto hicieron eso, ¿no? Las llenaron lo más que podían y no sabían qué iba a pasar, pero algo tenía que pasar. Y llenaron las tinajas hasta arriba. Y esto lo podemos relacionar con la llenura también del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, que Dios nos llena a través de nuestro Señor Jesús, del sacrificio, de todo lo que ya hemos visto. Dice que Él, cuando ya se iba a ir, el Señor Jesús les dice que yo me voy porque es necesario que yo me vaya. Pero no los dejo solos, les envío otro consolador. Y nos envió al Espíritu Santo, la mejor ayuda que podríamos tener. Y ahora ese Espíritu Santo nos llena. Cuando nos hemos acercado a nuestro Dios, lo que recibimos es la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que ahora tenemos la alegría del Espíritu Santo, ¿no? Y todos los dones y todo lo que implica, hablando un poco del símbolo, porque también podemos utilizar el vino como símbolo del Espíritu Santo, en eso de la alegría, de la relación con nuestro Dios, y podemos tener plenitud. Estar llenos también nos habla de la plenitud que podemos tener en nuestro Dios, en todos los aspectos de nuestra vida. Mire, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando no sabemos qué hacer, y aún en las situaciones buenas, cuando estamos plenos, cuando las cosas nos salen, cuando nuestros proyectos se cumplen, el Espíritu Santo está ahí en nuestras vidas para hacer que nuestra vida sea realmente abundante. Hay otra cita del Señor Jesús que Él dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el Espíritu Santo. Dice ahí mismo que estaba hablando del Espíritu Santo, que correrá de nuestro interior, ¿no? Que tendremos una vida plena. De nuestro interior correrán ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. Entonces, podemos ver cómo en este milagro de Caná y en este principio del ministerio de nuestro Señor Jesús, no solamente nos está hablando de un milagro que ni siquiera tuvo demasiado ruido, ¿no? Porque si lo comparamos con otros milagros que de pronto pensamos que son más grandes, de pronto cuando sanó a una persona ciega de nacimiento, cuando sanó a los leprosos, cuando resucitó por ejemplo, al hijo de la viuda de Naín, podemos ver que hay como más pomposidad, que hay más bulla, que hay más relevancia, ¿no? Pero este milagro es más silencioso. Este primer milagro que podemos ver, podemos encontrar que ni siquiera el maestresala se dio cuenta de lo que sucedió. Pero entonces ahí en el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Recuerden los propósitos de los milagros, para la gloria de Dios. Y algo también que es, y sus discípulos creyeron en él. Y así como sus discípulos creyeron en él, nosotros también podemos creer que tenemos un Dios poderoso y que a través de cada uno de estos milagros que Juan nos presenta, podemos entender y creer que Él es el Hijo de Dios. Ese es el propósito de estos milagros que Juan nos presenta. Y no solamente estos, en nuestra vida diaria nosotros podemos encontrar milagros a través de nuestra historia. Si llevamos algún tiempo en la vida cristiana y en la vida del Evangelio, yo creo y estoy seguro que hemos visto milagros poderosos de nuestro Dios. Y lo único que eso hace en nuestras vidas no es llenarnos de emoción ni de pronto satisfacer alguna necesidad momentánea que tuvimos. No, esos milagros son para que creamos en nuestro Dios. Es para que creamos en el Hijo de Dios. Así que, ya para terminar, cuando se acerque a la Biblia, primero vea todo lo que los simbolismos que Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan nos presenta, que podamos ver más allá, pero que en cada milagro que podemos ver, en cada cosa poderosa que podemos ver en la palabra, podamos creer que Dios es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que podamos tener la confianza de pronto que tuvo María, de saber que Él, que solamente tenía que ser obediente, que solamente tenía que hacer lo que el Señor Jesús dijera que había que hacer. Y así es en nuestras vidas, solamente tenemos que creer y ser obedientes.
Y hay momentos donde dejamos de creer en el Señor. Hay momentos donde dudamos de pronto de lo que Él puede hacer en nuestras vidas, o aún peor, si realmente Él es Dios. Dudamos y a veces esto es hasta normal, pero que podamos volver a la palabra y volver a creer que Jesús es el Hijo de Dios y todo lo que Él ha hecho, ¿no? Lo que vimos hoy, de todo el sacrificio, de su sangre derramada, de ese sacrificio perfecto, de que de pronto nuestros propios esfuerzos no van a lograr mucho. Por eso la palabra del Señor Jesús nos dice: separados de nuestro Padre y de Él mismo, no podemos lograr nada. Nuestros propios esfuerzos no pueden lograr mucho, pero en nuestro Señor Jesús sí que podemos lograrlo. Así que démosle gracias a nuestro Dios en esta noche y ya quedamos despedidos en esta noche donde hemos podido recibir, y ojalá que el Espíritu Santo haya podido hablar a su vida en esta noche. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has mostrado en esta noche, por todo lo que hemos podido ver en tu palabra, por cómo utilizas a tus siervos, a tus apóstoles, para no solamente contarnos historias, sino hablarnos profundamente de todo lo que tú has hecho. Confrontas nuestra vida, Señor, nos hablas, tocas nuestro corazón, pero tú insistes en mostrarte como ese Dios verdadero. Vivimos en una generación que trata de negarte, donde es difícil, yo creo, creer en ti. Es difícil porque hay muchas cosas que quieren distraernos. Y esa es la dificultad que se plantea. Pero cuando llegamos a tu palabra y podemos ver lo que tú has hecho, cuando miramos nuestra vida y podemos ver lo que tú has hecho, volvemos a tener confianza en ti. Perdónanos si muchas veces dudamos. Perdónanos si muchas veces enfriamos nuestra vida espiritual. Pero queremos seguir insistiendo en ti, darte la gloria, así como dice el pasaje, y creer en ti. Y en muchos de los milagros que tú nos presentas en el Evangelio de Juan, podemos ver que la gente te alababa. Nosotros queremos alabarte con todo nuestro corazón. Nosotros queremos acercarnos a ti y decirte que te amamos con todo lo que somos, Señor, así como tú lo esperas. Y te damos gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, a través de ese vino nuevo, que nos has hecho nuevas criaturas y has derramado en nosotros esa llenura de tu Espíritu Santo, que nos ayuda y que nos hace abundantes para poder vivir la vida terrenal y más allá de la vida, Señor. Podemos tener un encuentro futuro contigo y que también habrá una boda donde podremos disfrutar de tu abundancia, Señor. Esperamos esas bodas del Cordero donde podremos disfrutar de tu persona, Señor, más allá de la vida, ¿no? Y más allá de la muerte. Y esperamos con ansias ese momento. Y esperamos también tu regreso, Señor. Esperamos con ansias que tú regreses, y así como esa novia de esa historia, Señor, que estaba preparada, que estaba lista y que esperaba tu regreso, y que al momento tú llegaste por tu iglesia o por esa novia para recogerla. Así te esperamos, Señor. Queremos estar listos y preparados, Señor, para poder disfrutar de esas bodas, Señor, de esas bodas tal vez de 7 días en el simbolismo, y nos habla de la perfección y de la abundancia que solamente podemos tener en ti. Te damos gracias en esta noche por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.